Amén, hermanos, damos gracias al Señor. Saludamos a la iglesia en San Martín. Es un gozo volver a estar con ustedes, hermanos. Estábamos sacando cuenta con los hermanos ayer, y entre 6 y 8 años, más o menos, que no estaba yo aquí, en este púlpito, en este lugar. Así que, hermano, ha sido una gran bendición volver. Mientras cantábamos no podía no recordar y dar gloria al Señor, porque si los tiempos son esos 6, 8 años, yo la última vez que estuve aquí con mi esposa estuvimos los dos solos. Y hoy día, para la gloria de Dios, venimos con nuestra familia. Y eso es una respuesta del Señor a nuestra familia, pero también a las oraciones que ustedes también hicieron por nosotros. Así que damos gloria al Señor, hermanos, por eso. A Él toda gloria, toda alabanza. Él es digno de ser bendecido. Traemos saludos de la iglesia en Cholchol, los hermanos, todos. Vinimos solos. Voy a decir aquí, fuimos los únicos valientes en venir. Venían otros hermanos, pero ya darán explicaciones cuando ellos vengan para acá. Ellos son más de primavera, más de verano. Pero mandaron muchos saludos los hermanos, muchos cariños. El hermano Gonzalo, con quien estuve ahora hace pocos días atrás, también envió muchos saludos. Rodrigo, también el hermano Rolando Figueroa. Mucho cariño a la iglesia en San Martín. Señor les bendiga y que estemos este tiempo también juntos, hermanos, para que podamos, como decía el hermano, escuchar la voz del Señor. A eso hemos venido, a escuchar la voz de Dios. Lo que Dios nos va a decir en estos días, en este tiempo. Quiero que abramos la escritura, hermanos, para iniciar en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2 de esa carta, versículos 4 y 5. Dice así: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Estos versículos, hermanos, nos van a servir como base, como inspiración para la carga que el Señor ha puesto en mi corazón de poder compartir con la iglesia en San Martín durante estos 2 días. Aquí el apóstol Pedro habla de un concepto que vamos a usar nosotros en esta jornada, que es que seamos edificados como casa espiritual. Pedro está hablando aquí en un contexto mayor, más amplio, donde anteriormente a eso va a decir a los hermanos que desechen toda malicia, toda mentira, todo engaño, hipocresía y todas las cosas que son propias del mundo y de la carne, para que podamos crecer para salvación y crecer como casa espiritual. Por lo tanto, en este contexto, el apóstol va a hablar a la iglesia diciéndole que ustedes son casa espiritual y debemos ser edificados como tal. Aquí hay una declaración inmediatamente de principios. La iglesia no es una organización humana. La iglesia no responde, por lo tanto, a los principios que el mundo establece para cualquier tipo de organización. Sino que la iglesia, como Dios la ve, como la Biblia nos enseña, es ante todo y por sobre todo, hermano, una casa espiritual. Pero es una casa, y como toda casa necesita y debe ser construida, debe ser edificada. ¿Y cómo se edifica esta casa? ¿Cómo Dios espera edificarnos como casa espiritual? Ve aquí que hablamos de una edificación que está no acabada, sino que Dios va construyendo, va edificando su casa espiritual en medio de este tiempo. Por lo tanto, hermano, vamos a ver nosotros hoy día, en esta jornada, al menos hoy día, en esta reunión al menos, ahora en la mañana, una breve introducción sobre los puntos que vamos a ver en profundidad más adelante. Pero, previo a eso, ¿por qué es importante, hermano, que entendamos que somos una casa espiritual?
Porque es importante que comprendamos que no somos un organismo o una organización humana, que no somos un grupo de hombres y mujeres que se reúnen en base a algunos principios comunes que tenemos, sino que somos, delante de Dios y también delante del mundo espiritual, la casa de Dios en la tierra. Por lo tanto, somos el testimonio de Dios en medio de esta generación. O sea, Dios ha querido revelarse a los hombres desde los tiempos antiguos hasta ahora. Dios no ha menguado en su propósito, no ha querido tener otra idea en su mente, en su corazón, sino que manifestarse a los hombres, darse a conocer a la sociedad, al mundo entero, ¿no? Pero ¿cómo lo va a hacer hoy día? ¿Cómo lo hace Dios hoy día, en este tiempo? No lo hace solamente a través de la creación, que también es un método, es un medio a través del cual Dios se manifiesta a los hombres. Dios usa la creación como testimonio de su poder, como testimonio de su autoridad, como testimonio de quién es Él. Acuérdense la palabra dicha por el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, ¿no? O sea, ningún hombre podrá decir que no conoce a Dios, porque Dios se ha revelado a ellos también a través de la naturaleza, a través de la creación. El otro día nomás éramos testigos todos de las noticias de cómo sufrimos como planeta Tierra, ¿no? Una ola de calor, vamos a llamarla así, ¿no? Del sol, que elevó su temperatura, y del sol salieron como llamaradas de fuego, ¿no? Directamente hacia la Tierra. Eso provocó aquí en la Patagonia Austral, más al sur, estas auroras, ¿no? Australes, que se llamaban. Que en el norte, en el hemisferio norte, son auroras boreales. Acá es la aurora austral. Y dejó imágenes preciosas, ¿no? Preciosas. Unas luces espectaculares. Pero cuando los científicos explicaban el por qué se producía eso, era porque esas llamas de fuego, vamos a decirlo así, ¿no? Como lenguas de fuego que el sol expulsó hacia la Tierra directamente, no chocaron con la Tierra directamente. ¿Por qué? Porque en el centro de la Tierra, ¿no? Voy a decirlo así, Dios creó de esa forma la Tierra y colocó en su centro una especie de como de metales, minerales, metales, que están siempre en movimiento. Y eso provoca un campo electromagnético que va fuera de la Tierra y que protege a la Tierra precisamente de estas ondas solares. Si no existiera eso, estaríamos ya quemados. Entonces la pregunta es, ¿seguimos creyendo que la Tierra es producto del azar? ¿Seguimos creyendo que es esto producto de una explosión, de un choque de meteorito, y que construyó finalmente esta Tierra de manera tan perfecta? Hermano, eso es una muestra más del poder de Dios, de cómo Dios guarda aún todavía a este mundo. Amén, hermano. Por lo tanto, allí también el nombre del Señor debe ser conocido ante el mundo entero. Nuestras explicaciones también van de la mano con aquello. No explicamos esos fenómenos solamente desde la ciencia, también desde la Escritura. Cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro a sus discípulos, ¿recuerdan? Cuando los discípulos le dicen al Señor, Señor, enséñanos a orar. Increíble que lo único que los discípulos, al menos registrados en la Biblia, le pidieron a Jesús que le enseñara, no fue a hacer milagros, no les pidieron, enséñanos a resucitar muertos, le pidieron expresamente, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor le enseñó la oración que todos conocemos. Pero allí hay una frase muy interesante y muy preciosa que dice, santificado sea tu nombre. Y esa frase, santificado sea tu nombre, no habla con respecto, ni en relación al menos en este contexto, con la santidad
de Dios en cuanto a que es un ser sin pecado, sino que habla, santificado sea tu nombre, es Padre, que tu nombre sea conocido, que tu nombre sea revelado. Eso es que tu nombre sea santificado. Que tu nombre, Señor, y quién tú eres, sea conocido entre nosotros. Porque el nombre revela quiénes somos. En la antigüedad, mucho más que ahora, los nombres estaban asociados a una identidad, ¿no? Lo vemos en los profetas, lo vemos en varios reyes, cómo los nombres ayudaban a identificar el carácter de una persona, de cómo iba a ser o quién era esa persona, ¿no? Aquí también el nombre de Dios debe ser revelado a los hombres en cuanto a que los hombres conozcan quién es Dios. Hermanos, ¿y quiénes son los encargados para dar a conocer? ¿Quiénes son los llamados para dar a conocer quién es Dios? No son los ángeles. Los ángeles pudieran perfectamente dar testimonio acerca de quién es Dios. Ellos están cerca de Dios. Lo ven todo el tiempo, vamos a decirlo así, lo adoran todos los días, 24 horas al día, por ponerlo en términos terrenales, ¿no? Para que lo entendamos, porque ya no hay tiempo, el tiempo para nosotros, pero para que lo entendamos, están 24 horas al día alabando, adorando al Señor. ¿Quién más que ellos pudieran dar un testimonio más fiel con respecto a quién es Dios? Pero Dios estableció que no fueran los ángeles los que dieran testimonio acerca de quién es Dios, sino que al contrario, hermano. Dios colocó a la iglesia para que a través de la iglesia los ángeles conocieran la multiforme sabiduría de Dios. ¿Se da cuenta de la responsabilidad que tenemos? No es una responsabilidad solamente con respecto a los hombres, con respecto al mundo, con respecto a la sociedad, sino que también los ángeles están viendo ahora mismo, están escuchando, están siendo testigos de las cosas que la iglesia habla, las cosas que la iglesia proclama. Ven nuestras vidas en el día a día. Son testigos también ellos del día a día tuyo, el día a día mío, para ver cómo Cristo habita en tu corazón y en el mío. Para conocer y ellos aprender, mire hermano, para ellos, los ángeles, aprender sobre Dios. Ellos aprenden de nuestra experiencia. Cómo es que hombres y mujeres, pecadores, mortales, con la infección del pecado todavía en el cuerpo, todavía en el alma, son capaces de rendirse voluntariamente a Dios. ¿Se da cuenta de la responsabilidad que tenemos como iglesia? Claro, con respecto al mundo también, por supuesto. Con respecto a los hombres que no conocen al Señor, tenemos una gran responsabilidad. Anunciar el Evangelio. Predicar a Cristo, como dice el apóstol, a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que tratar de presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Es una gran responsabilidad. ¿Cómo es posible entonces, hermanos y hermanas, que esta casa espiritual, que este sacerdocio santo, que esté dispuesto para ofrecer sacrificios espirituales a Dios aceptables, por medio de Jesucristo, podamos cumplir con este mandato, podamos cumplir con este propósito? Y aquí es donde está la carga de mi corazón. En estos días vamos a revisar y vamos a ver en forma un poquito más detenida al menos tres principios. Tres principios que nos van a ayudar a entender cómo esta casa espiritual debe ser construida. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la base? No, ¿cuál es el sustento? ¿En qué lugar? ¿Desde qué lugar podemos construir esta casa de Dios? Para ello, hermano, quiero que me acompañe rápidamente a Primera de Crónicas, capítulo 21.
Primera de Crónicas 21, verso 28. Vamos a leer ahí. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto, y el altar del holocausto, estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Y dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Vamos a leer también en el segundo libro de Crónicas, capítulo 3. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Estos textos nos dan ya indicios de que en este caso, en términos históricos, cuál era el lugar en el cual David eligió para levantar el templo de Dios. ¿Sí? Ahora, hermano, entendamos algo que puede ser, que me ayuda para interpretar también y estudiar la Biblia. Primera de Reyes y Segunda de Reyes, ¿no? Son libros históricos, al igual que Crónicas, Primera y Segunda de Crónicas. Son libros históricos. Son llamados así porque allí contienen la historia, básicamente, de los reyes de Israel y de Judá. Sin embargo, al interpretar la Biblia, encontramos que Primera y Segunda de Reyes son libros que hablan de hechos históricos, pero Crónica, más bien, lo que habla, y lo que encontramos en Crónica, es el significado espiritual de los hechos relatados en Primera y Segunda de Reyes. Por eso es importante ver lo que el Espíritu Santo colocó y situó y escribió en Crónica. Usted se da cuenta, por ejemplo, el texto que nosotros leímos en Crónica 21, esa última parte de dónde estaba el lugar del templo, no aparece en Reyes, aparece en Crónica. Porque en Crónica vamos a encontrar elementos que en Reyes no están por esta razón. Porque Crónica nos va a dar cuenta del significado espiritual de los hechos ocurridos y relatados en la carta, o en los libros, perdón, de los reyes de Israel y de Judá. Por lo tanto, hermano, cuando vemos aquí que David propone como el lugar para el que el templo sea levantado la era de Ornán Jebuseo, ahí tenemos ya una característica del lugar y de cómo la iglesia debe ser también levantada. Porque en este caso, claro, habla del templo, ¿cierto? Del templo de Jerusalén, que luego se levantó. Pero hoy día sabemos nosotros por la Escritura que en este tiempo y en el nuevo pacto ya no necesitamos el templo hecho por manos de hombres, ¿no? Hoy día nosotros, como leímos en Pedro, somos nosotros casa espiritual. Somos nosotros el templo de Dios. Amén, hermano. Por lo tanto, cuando hablamos ahora en Crónicas y hablamos en Reyes y leemos sobre el templo de Dios, eso que historia lo vemos ahora y lo pasamos ahora por el sedazo del Nuevo Testamento, y ahora entendemos que cuando se habla del templo de Dios en Crónicas, en Reyes, podemos perfectamente aplicarlo a la iglesia, a nosotros. Amén, hermano. Por lo tanto, teniendo eso como consideración, vamos a revisar estos tres elementos que son importantes en la construcción del templo, en el lugar donde David escogió para levantar el templo. Primero, la era de Ornán Jebuseo. ¿Qué ocurrió en esta era de Ornán Jebuseo? ¿Por qué David escoge este lugar en particular? ¿Por qué la era?
Usted va a leer anteriormente a lo que leímos del versículo 28, que en esa era que era de este hombre llamado Ornán, ¿no? David encontró algo. David tuvo una experiencia, ¿no? Que nunca antes había tenido. Y decide por eso nombrar o ver ese lugar como el lugar más propicio para hacerlo. ¿Por qué? Porque él dice, Dios me respondió. Dios me habló en la era de Ornán Jebuseo. Usted lee en los versículos anteriores, versículo 23, más adelante, ¿no? Había un ángel allí, Dios le habla a David, David ofrece sacrificio en la era de Ornán, y Dios responde al sacrificio hecho por David allí también en la era de Ornán Jebuseo, ¿no? Y David dice entonces, Dios me habló en ese lugar. Bueno, ese es el lugar que yo voy a escoger para levantar el templo al Señor. Recuerden, y por lo tanto también que tenemos aquí en Crónicas, el tabernáculo que Moisés levantó en el desierto y el altar estaban presentes todavía en este tiempo. No, y estaban en otro lugar, en el lugar alto de Gabaón. Allí estaba el tabernáculo que Moisés edificó en el desierto y el altar del holocausto. Estaban allí esperando, ¿qué cosa? Estaban aguardando que se construyera el templo. Mientras el templo era construido, el altar y también el tabernáculo se encontraban en este lugar alto de Gabaón a la espera de la construcción del templo. Pero mire qué interesante. La era de Ornán Jebuseo. ¿Qué significa la era? ¿Qué es la era? ¿Qué se hace en la era? La era es el lugar, ¿cierto?, donde se avienta el trigo. El lugar donde es separado, ¿cierto?, la paja del trigo. Es el lugar, la era es un lugar de quebranto. La era no es un lugar agradable. La era es el lugar de quebranto. La era es el lugar donde somos o debemos ser quebrantados. Mire qué interesante, hermano. Es interesante que el lugar del templo que David iba a edificar era este lugar y no otro. ¿Por qué no otro? Y aquí aplicamos, hermanos y hermanas, principios espirituales. No se olvide de eso, estamos viendo principios espirituales. Es decir, entonces, la casa de Dios, el testimonio de Dios en la tierra, no puede ser edificado sino, vamos a decirlo espiritualmente, en la era de Ornán Jebuseo. Es decir, en el lugar donde hay quebranto. La iglesia es el lugar donde Dios nos quebranta. ¿Se da cuenta, hermano? Si no hay quebranto, si Dios no nos quebranta, no puede haber un fiel testimonio de Dios. Vamos a profundizar sobre eso más adelante. Pero ahora solamente a modo introductorio. Si la iglesia no es el lugar, o no está siendo el lugar donde mi alma es quebrantada, donde mi carne sufre, donde la palabra de Dios es como espada, que penetra hasta lo profundo, y es capaz de dividir, es capaz de separar, es capaz de colocar a un lado lo que sirve y lo que no sirve. Si la iglesia no está haciendo ese lugar, debemos revisarlo. Porque la iglesia está cimentada, está puesta sobre la era. La era es parte natural de la iglesia. ¿Se entiende lo que quiero decir, hermano? No es que estemos profetizando males sobre la iglesia, o que queramos el mal, o las cosas malas, o las cosas que son adversas. No es un deseo. Pero hermano,
La iglesia es el lugar del quebranto para nuestra carne. Voy a decirlo de esta otra forma. Si nuestra carne no se incomoda por la palabra dicha por Dios, entonces algo está pasando con la palabra que estamos predicando. Al espíritu, claro, es agradable, pero a mi carne no. Porque el evangelio de Jesucristo, ¿cuál es? ¿Qué es? Si no, podemos resumirlo en este solo mensaje de Jesús. Si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz. Sígueme. ¿Eso es algo agradable? ¿Para nuestra carne es agradable? No, en absoluto. Pero si quieres ser discípulo de Jesús, es el único camino a seguir. Toma tu cruz y sígueme. El joven rico, ¿se acuerdan del joven rico? Los relatos del joven rico. Cuando él viene donde el maestro le dice, maestro, yo quiero también ser tu discípulo, quiero también seguirte. Y he guardado todos los mandamientos desde mi juventud. Y el Señor le dice los mandamientos, él dice, yo todo eso lo he hecho. Qué mejor seguidor que ese. Pero Jesús le dice, entonces solamente te falta una cosa. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. En el fondo Jesús le dijo con esto lo mismo, ¿no? Toma tu cruz. Anda, muere a lo que más te gusta, a lo que más llena tu corazón. Si eres capaz de hacer eso, entonces eres digno discípulo mío. ¿Qué le dijo el joven rico? Vamos a parafrasear un poco al joven rico, ¿no? No, Señor. Lo que me pide es tan alto para mí, es tan difícil. No puedo. El joven rico se fue triste. Y el Señor quedó triste. ¿Se da cuenta que la iglesia entonces es el lugar de quebranto? Que la iglesia es el lugar donde el Señor nos va a quebrantar. Que la iglesia es el lugar donde los vasos de barro son moldeados por el alfarero. Que no sale bien la pieza, lo vuelve, lo destruye y lo hace de nuevo. La iglesia es ese lugar. Es el lugar de quebranto. Pero también es el lugar donde está el altar de Dios. Y aquí, David lo dice así, también de esta forma, ¿no? El altar de la casa del Señor no puede estar en Gabaón. Tiene que estar acá, en este lugar. Porque fue en este lugar donde Dios me habló. Donde Dios me confirmó su testimonio. Hermano, el altar también es parte de un principal, también es el principio de la edificación de la casa de Dios. La iglesia no puede ser edificada sin el altar presente. Vamos a ir viendo cómo esto todo está interrelacionado, todo está comunicado, pero solamente para fines de entender mejor lo estamos dividiendo, pero está todo muy conectado. ¿Qué representa el altar? ¿Qué es el altar en la Biblia? ¿De qué nos habla el altar en la Escritura? ¿Qué simboliza? ¿Qué realidad espiritual nos está mostrando el Señor a través del altar? Si hiciéramos un seguimiento en la Biblia, en la Escritura, tendríamos que aplicar un principio de la hermenéutica bíblica, que es la interpretación bíblica, que hay una ley que se llama de interpretación, que es la ley de la primera mención, ¿no? Donde uno va, por ejemplo, si yo quiero ver qué significa el altar en la Biblia, tendría que ir a ver y a revisar la Escritura y ver dónde aparece por primera vez la palabra altar. ¿Y en qué contexto aparece? Para que entonces yo pueda interpretar luego qué quiso hacer Dios, qué quiso significar Dios, con la idea de altar. Y eso para cualquier otra palabra, cualquier otra idea que usted quiera profundizar en la Escritura, ¿no? Pero el altar en la Biblia nos habla básicamente
hay dos cosas relacionadas con el altar. El altar, con la idea de la comunión, ¿no? Es el punto donde Dios establece un punto de encuentro con el hombre, donde Dios se vuelve a conectar con el hombre, ¿no? Es el altar. Lo vemos en la vida, por ejemplo, de Abraham. ¿Se acuerdan de la vida de Abraham? Es posible estudiar la vida de Abraham también en base a los altares que él levantó en toda su vida, ¿no? Que para el efecto de Abraham significaban la comunión con Dios, el punto de encuentro con Dios, pero también, hermanos, el punto de separación. El altar también nos habla de separación. ¿Separación de qué? Entre lo que es del mundo y lo que es de Dios. ¿Cuál fue el primer altar que Abraham levantó, por ejemplo? ¿En qué lugar lo levantó? Cuando él fue llamado desde Ur de los Caldeos, ¿no? Y él viaja por el desierto, sube hacia la tierra prometida, que él no sabía, ¿no? Llega a Siquem, ¿no? Siquem, cuyo nombre significa los hombros de Dios. Llega allí y se establece, y él coloca un altar. Y el altar lo coloca luego entre dos ciudades. ¿Se acuerdan? Entre Betel y Jai. Y levanta allí Abraham un altar. Y él va en dirección hacia Betel. Levanta un altar allí del testimonio. Que es un altar que habla de comunión con Dios, pero también de separación. ¿Se fija lo que es el altar? El altar, entonces, comunión con Dios. Punto de comunión con Dios, pero también levantamos un altar como testimonio de una vida de separación con respecto al mundo. Luego lo hace en toda su vida. Abraham va levantando muchos altares, por lo menos 4 altares. Revisamos rápidamente la vida de Abraham y cada uno de ellos habla de una vida de comunión con Dios más profunda, más elevada, pasando de una vida superficial a una vida de profundidad y de comunión elevada con Dios. Cuando hablamos de que el altar, hermano, es parte de la iglesia y es parte de la edificación y no puede no estar en la iglesia el altar, no hablamos de un altar físico hoy día, ¿no? No es que vamos a construir ahora un altar físico entre nosotros, pero sí hay un altar espiritual que debemos construir. Un altar espiritual que debe estar siempre presente en nuestras propias vidas y en la vida de la iglesia en general. Romanos 12:1. Allí está el altar. Os ruego, por la misericordia de Dios. ¿Qué cosa dice el apóstol? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, el altar está presente allí, ¿se fijan? El sacrificio se presenta ante el altar, sobre el altar. Por lo tanto, hermanos, la vida del altar es parte inherente de la vida también de la iglesia. No podemos pensar, no podemos creer, no podemos dimensionar la vida de la iglesia sin la presencia del altar en nuestras propias vidas. Amén. Y el tercer elemento que vamos a revisar con mayor detalle, ahora solamente estamos dando una introducción, está en lo que leímos en Crónicas, segunda de Crónicas 3:1. ¿No? Aquí ya tenemos en escena no a David, tenemos ahora aquí en escena a Salomón, su hijo. Ustedes saben que es Salomón quien edificó el templo del Señor, finalmente. Dios no le permitió a David hacerlo porque tenía manos manchadas con sangre. Y le dijo, han derramado mucha sangre. Sus manos no lo van a hacer. ¿No? Dios siempre se reserva algunas cosas que uno podría decir buenamente, el punto culmine de la vida de David era construir el templo. Después de todo lo que pasó, todo lo que vivió, hermano. Pero Dios le prohíbe algo a David. No sé si esto es un principio, pero Dios hace esto con muchos siervos, con muchos de sus siervos. Dios siempre hay algo que no les concede.
Moisés. ¿Se acuerdan? Todo lo que hizo Moisés, lidió con un pueblo de dura cerviz por el desierto por 40 años. Escuchó los regaños y todo lo que Israel decía en el desierto. Los sacó antes, por supuesto, de la tierra de Egipto con mano poderosa. 40 años soportó a la generación de Israel en el desierto. Y por un solo detalle, no voy a decir detalle humanamente, pero para Dios no fue un detalle. Dios le dijo a Moisés: tú no entrarás. Tú no entrarás en la tierra. Y uno puede decir: qué injusto, ¿no? Qué injusto Dios con David, con Moisés. Después de todo lo vivido, no vas a entrar. No entró él ni Aarón, su hermano. La vio desde lejos. Y ahora vemos a David que él hizo todo para construir la casa de Dios. Animó al pueblo, lo invitó a colaborar con el oro, con la plata, con las riquezas que tenían. Él mismo dio de su propio fondo todo lo que podía dar para que la casa de Dios se construyera. Y Dios le dice a David: tú no lo vas a hacer, lo va a hacer tu hijo. Miren, hay algo ahí, hay un principio ahí. Pero claro, aparece Salomón y Salomón edifica. Pero miren lo que dice Salomón aquí. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David, su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Pero mira, aquí hay un detalle que no estaba en el otro texto. Nos dice acá que era en el monte Moriah. ¿Qué hecho, hermano, significativo ocurrió en el monte Moriah? ¿Qué representa el monte Moriah, espiritualmente hablando? ¿Qué ocurrió en ese monte? En ese monte, como decía mi hermano, Abraham ofreció a Isaac. Mire, ahí tenemos nuevamente, se dice que se cruzan todo está conectado. El altar, alguien que es ofrecido en el altar, y tenemos el monte Moriah como el gran escenario. Por lo tanto, cuando hablamos de la construcción del templo y ahora incorporamos al monte Moriah, ¿de qué nos habla entonces el monte Moriah? Sabiendo que allí fue donde Abraham ofreció a Isaac a Dios. ¿Sabe lo que nos habla entonces el monte Moriah? Nos habla de una consagración plena. Una consagración completa. ¿Por qué lo podemos deducir de esa forma? ¿Por qué aplicamos espiritualmente ese principio? Porque cuando Abraham ofrece a Isaac, ¿qué es lo que Dios le dice? Dios le dice a Abraham estas palabras: dame a tu hijo, a tu único. Y esa palabra, a tu único hijo, nos habla de una consagración que Dios exige de sus siervos. Cuando Abraham coloca en el altar a su hijo Isaac, ¿qué coloca? Espiritualmente hablando, coloca su futuro, coloca su descendencia, coloca sus sueños, coloca sus aspiraciones, coloca su proyección, coloca su vida. Hermanos amados, cuando hablamos de que la casa de Dios se construye en el monte Moriah y lo aplicamos espiritualmente a eso, a nuestra realidad hoy, la iglesia es el lugar también, es este monte Moriah espiritual donde nuestros sueños, nuestro futuro, nuestras proyecciones, todo debe estar puesto delante de Dios.
donde Dios exige de sus siervos no una consagración parcial. Ya vamos a hablar sobre eso, Dios mediante, tal vez mañana. No una consagración parcial, no algo a media, sino una consagración plena, absoluta. Dios no admite otro tipo de consagración. Dios no requiere otro tipo de consagración. A Dios no le sirve otro tipo de consagración, sino una consagración absoluta y plena. Amén, hermano. Sobre estas bases se levanta el templo de Dios. Sobre estas bases se levanta la casa espiritual de Dios. Hermanos, si la iglesia no es el lugar donde nuestra alma es quebrantada, si la iglesia no es el altar donde ofrecemos diariamente nuestra vida, si la iglesia no es el lugar donde somos y estamos viviendo una vida de consagración plena, entonces, ¿qué testimonio estamos dando al mundo? ¿Qué está viendo el mundo de nosotros? Cuando el mundo ve a la iglesia, entonces, ¿qué está viendo en la iglesia? ¿Se da cuenta? Cuando los ángeles que dijimos al principio ven la iglesia, ¿qué están viendo? Hermanos amados, que el Señor nos socorra en estos días para poder comprender de mejor manera estos tres principios, estos tres elementos que son centrales, hermanos, sobre todo hoy. Sobre todo hoy. Vivimos en una sociedad, como tal, lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo, una sociedad donde los hombres son amadores de sí mismos, donde aman mucho más la mentira que la verdad. Una sociedad perversa en el sentido máximo de la palabra. La perversión hoy día en el mundo es brutal. En este contexto, ¿cuál es el testimonio de la iglesia? Hoy día vemos que la tasa de suicidio de los jóvenes, al menos en Chile, ha ido en aumento considerablemente. Jóvenes que no son capaces, no por sí mismos, porque pierden toda capacidad, pero no saben dónde recurrir. Han recurrido a todos los lugares posibles. Han ido a psicólogos, a psiquiatras, ayudadores, no sé, lo que sea, y no encuentran respuesta. No hay nadie que los socorra. Entonces, su última opción, su última alternativa es suicidarse. Jóvenes que pueden ser nuestros hijos. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde aparece el testimonio de Dios allí? ¿Cómo no va a haber alguien que hable un testimonio fiel, verdadero, de Dios? ¿Se da cuenta, hermano? Esto es algo muy relevante. Porque si la iglesia no está cimentada en estos principios, entonces el testimonio que estamos dando hacia afuera es un testimonio equivocado, un testimonio errado. No estamos siendo la casa espiritual de Dios. Que el Señor nos socorra, hermano. Que nos ayude en estos días para poder profundizar en cada uno de estos aspectos, de estas líneas, a modo de que podamos responder a Dios de manera adecuada en estos días también. Y que nuestra consagración a Dios sea la que Él espera de nosotros. No lo que nosotros podamos darle a Dios, sino lo que Él espera de nosotros. Amén, hermano. En la tarde vamos a hablar sobre este primer principio, sobre esta idea del quebranto, ¿no? Esta idea de
la era de Hernán Jebuseo. Cómo Dios espera que seamos tratados, cómo Dios espera tratar con nuestra carnalidad, nuestra humanidad, no para dejarnos derribados, no para dejarnos tumbados, no para dejarnos en el suelo, sino para que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Para que la experiencia del Señor sea más profunda en nosotros. Pero para eso necesitamos, hermanos, tomar la cruz. Necesitamos que la cruz sea parte de nuestra vida. No algo de lo cual solamente cantamos canciones bonitas. Aquí voy a hacer referencia al hermano Jorge Ferreira, que tiene una canción que habla sobre esto. Y él dice, con respecto a sí mismo, pero después ya la cantamos todos, que mi vida no sea solo una canción. ¿No? Que mi vida no sea solo una canción. O sea, que no solamente la vida tuya y la mía sean proclamas lindas con respecto a la cruz, sino que tu vida y mi vida sean una clara expresión de que la cruz está operando en nosotros, de que la cruz está dejando marcas en nosotros, marcas visibles, observables, para que el mundo nos lea, como dije el apóstol Pablo, como cartas abiertas, escritas por Dios. Entonces, ¿qué están leyendo? ¿Qué marcas están viendo en nosotros? Amén, hermano. De eso hablaremos en la tarde, si Dios así lo quiere. Vamos a hablar al Señor, hermano. Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana por darnos estos espacios, darnos estos momentos para poder abrir la Escritura, poder ser enseñados por tu Espíritu. Necesitamos hoy más que nunca recibir el consejo de tu Espíritu Santo para poder ser testimonios fieles testigos de la obra de Jesús en nuestros corazones. Hoy día necesitamos más que nunca que tú hables profundamente el corazón de cada uno de nosotros, para que tu palabra, Señor, pueda sacar, pueda extraer aquello que no corresponde, aquello que no está bien en nosotros, para que tu gloria se vea mucho más visible en nuestras vidas y también de forma colectiva como iglesia en San Martín. Gracias por tu palabra. Rogamos tu gobierno en las reuniones que vienen a futuro, durante estos días también, para que al finalizar esta jornada podamos, Señor, dar gloria a tu nombre, porque nos has hablado una vez más. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.